Reiniciando con el estudio de nuestras fichas pedagógicas, nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca de otro tema de las leyes de los gases, denominada Ley de Charles y de Gay-Lussac. Recordarán que en la clase anterior nosotros habíamos hablado de la ley de Boyle-Mariotte. Muy bien. El objetivo que se pretende alcanzar es evaluar e interpretar y sintetizar datos e información sobre las propiedades de las leyes de los gases y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica para promover y fomentar el buen vivir asumiendo una responsabilidad social. La destreza que pretendemos desarrollar en ustedes es examinar y experimentar las leyes de los gases. Dentro de estas leyes, el día de hoy nos vamos a referir a la ley de Charles y de Gay-Lussac, que lo rigen desde el análisis experimental y la interpretación de resultados para reconocer los procesos físicos que ocurren en la cotidianidad. Muy bien. ¿Quién de ustedes me dice en qué campos o en qué asignatura nosotros hemos escuchado los términos volumen, presión y temperatura? ¿De física? Física. En la física, muy bien. En la química, muy bien. El volumen, pues en nuestro diario vivir, en cualquier sustancia que nosotros compremos, ahí estamos hablando de volumen, ¿no es cierto? Presión, por ejemplo, la presión hemos escuchado oír en la ley, en química mismo, en la presión atmosférica. Temperatura, de igual forma, también son términos que se ha escuchado hablar en ciencias naturales y también en la cotidianidad, como se dijo antes, dentro de la destreza. Muy bien. Les invito a todos ustedes a observar. Dice, observa cada uno de los recipientes contenidos en la siguiente imagen. Todos ellos, antes de ser sometidos a elevadas temperaturas, tenían el mismo volumen de gas. Y conteste. ¿Qué ocurre con el gas encontrado en los recipientes cuando se aumenta la temperatura? A ver, ¿quién de ustedes me ayuda? Estos tres recipientes, antes de ser sometidos a calentamiento, tenían el mismo volumen. Pero, ¿qué pasa? El primer recipiente ya está sometido a calentamiento. La señorita Balcázar Andrea, por favor, que me ayude con el micrófono. En el segundo recipiente se eleva la temperatura y en el tercer recipiente se eleva aún más la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con el gas encontrado en los recipientes cuando se aumenta la temperatura? A ver, ¿quién de ustedes me contesta? A ver, pesante César, si me ayuda. Bueno, yo le voy a responderle a mi criterio. O sea, conforme va aumentando la llama, va aumentando el gas. Muy bien. Esto quiere decir, si nosotros aumentamos la temperatura, también aumenta el volumen del gas. Muy bien, María. ¿Sí? Entonces, aquí está la respuesta. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros aumentamos la temperatura, aumenta también el volumen, como se dan cuenta. Antes de ser sometidos a calentamiento, estos recipientes tenían la misma cantidad de volumen, de gas. Pero, ¿qué pasa? Aumentamos la temperatura, el volumen aumenta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar nosotros el día de hoy acerca de las leyes de los gases, dentro de ellas la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Observamos en esta diapositiva dos imágenes. La primera imagen corresponde a la ley de Charles y la segunda imagen corresponde a la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Nos encontramos frente a dos fórmulas, las mismas que sintetizan las leyes, tanto de Charles como de Gay-Lussac. En la primera imagen nosotros observamos dos recipientes, ¿sí? Dos recipientes.
Estos recipientes, el primer recipiente está sometido a una temperatura de 26 grados centígrados y el volumen es de 90 centímetros cúbicos. Pero en el segundo recipiente, la temperatura aumenta o disminuye. ¿Quién de ustedes me dice? Disminuye. Muy bien. Al disminuir la temperatura, ¿qué pasa también con el volumen del gas? Va disminuyendo. Muy bien, señorita, muy bien. En la ley de Charles nos dice, si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta, pero si la temperatura disminuye, el volumen del gas también va a disminuir. Con esto decimos que la ley de Charles se sintetiza en la siguiente fórmula. Es decir, Charles nos habla de volumen y de temperatura, para que ustedes no se confundan con la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Gay-Lussac. Charles, él hace referencia al volumen y la temperatura, relaciona al volumen y la temperatura. Mientras que Gay-Lussac, él relaciona la presión y la temperatura. En esta segunda imagen que se refiere a la ley de Gay-Lussac, nosotros observamos dos recipientes. Al aumentar la temperatura en el segundo recipiente, nosotros observamos que la presión del gas también aumenta. Esto quiere decir, pues, que Gay-Lussac hace alusión a la presión y a la temperatura. Él nos dice que si a un gas le sometemos a elevadas temperaturas, la presión del gas aumenta. Es decir, aquí se puede observar que las moléculas del gas como que se encuentran un poco más dispersas. ¿Por qué? Porque están chocando en las paredes del recipiente que las contiene. Esto significa que la presión aumenta. Muy bien. Que no se olviden nunca, por favor, que Charles sintetiza su ley en la siguiente fórmula. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Es decir, Charles sintetiza su ley en esta fórmula. Es decir, él relaciona el volumen y la temperatura. En cambio, Gay-Lussac relaciona la presión con la temperatura. Ley de Charles y Gay-Lussac. En esta imagen nos damos cuenta. Mire, aquí estos dos recipientes tienen o tenían en un inicio el mismo volumen. Pero en el segundo recipiente se le somete a elevada temperatura, es decir, se le somete a calentamiento. ¿Qué pasa? El volumen aumenta. Es decir, Charles aquí nos demuestra que a un gas sometido a elevadas temperaturas, su volumen aumenta. Y si la temperatura disminuye, su volumen también disminuye. Justamente aquí nos dice, a mayor temperatura aplicada al gas, mayor será su volumen. Pero el volumen y la temperatura, dice, son magnitudes directamente proporcionales. ¿Sí? Entonces aquí nosotros nos encontramos con la ley, en este gráfico, esta imagen nos demuestra la ley de Charles únicamente. ¿Sí? Dicen, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Los estudios obtenidos por Charles y Gay-Lussac concluyeron en la formulación de la ley de Charles y Gay-Lussac. A presión constante, el volumen que ocupa una cantidad de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. La ley de Charles se sintetiza en la siguiente fórmula. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. La teoría cinética explica la ley de Charles y de Gay-Lussac y nos dice, en el literal A, si aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas de un gas, también aumenta la temperatura. Es decir, si las partículas del gas, el movimiento, la velocidad aumenta, también va a aumentar la temperatura. En el literal B nos dice, al aumentar la temperatura,
también aumenta el choque de las partículas del gas. Y al aumentar el volumen se produce menos choques por unidad de tiempo. ¿Por qué? En el segundo gráfico nos damos cuenta, aumentó el volumen. Las partículas se encuentran dispersas, entonces va a haber menos choque entre ellas. No así, en la primera imagen, las partículas de gas se encuentran más juntas, es decir, se van a chocar más a cada momento. Pero en el segundo gráfico, al aumentar la temperatura, las partículas se separan un poco más y para poder chocar va a tener que demorar un determinado tiempo. A esto se refiere el literal B. Literal C. Si ambos efectos se compensan, la presión se mantendrá constante. Muy bien. Nos vamos de nuevo a referir a la ley de Charles. ¿A qué hace referencia? Charles, ¿qué relaciona? Relaciona el volumen y la temperatura. No se olviden. Charles relaciona al volumen y a la temperatura. La ley de Charles es una ley de los gases que relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas siempre a presión constante. En el año de 1787, Charles descubrió que el volumen del gas a presión constante era directamente proporcional a su temperatura absoluta. Y no olvidemos, cuando nosotros hablamos de temperatura, siempre la temperatura de los gases tiene que estar expresada en Kelvin. Por lo tanto, la ley de Charles se sintetiza, vuelvo y repito, en la siguiente fórmula. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Lo cual tiene como consecuencia que si la temperatura aumenta, el volumen del gas también aumenta. Y si la temperatura disminuye, el volumen del gas también nos va a disminuir. Vamos ahora sí a referirnos de nuevo a la ley de los gases denominada ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac relaciona la temperatura y la presión. Él nos habla de temperatura y presión. ¿Qué nos dice? La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Es decir, ¿qué me quiere decir con esto? Si la temperatura aumenta, la presión del gas también va a aumentar. Pero si la temperatura disminuye, la presión del gas también va a disminuir. De acuerdo con el enunciado de la ley de Gay-Lussac, se puede expresar en la siguiente fórmula. Presión 1 dividido para temperatura 1 es igual a presión 2 dividido para temperatura 2. Muy bien. Ahora sí, pasemos a resolver unos ejercicios, ¿sí? Recuerden que la ley de Charles, él relaciona el volumen y la temperatura. En cambio, la ley de Gay-Lussac relaciona la presión y la temperatura. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta si este ejercicio pertenece a la ley de Charles o a la de Gay-Lussac? ¿Sí? Vamos a observar, a pesar que aquí yo ya les tengo ya señalada a qué ley pertenece. Muy bien. Dice, en un recipiente en el que se mantiene la presión constante, un gas ocupa un volumen de 6 metros cúbicos. ¿Qué volumen vendrá a ser ese? 6 metros cúbicos. ¿Qué volumen vendrá a ser? ¿Volumen 1 o volumen 2? Volumen 1. Muy bien, volumen 1. ¿Ya? Ese viene a ser un volumen 1. Seguimos. A la temperatura de 270 Kelvin. ¿Qué vendrá a ser este dato? 270 Kelvin. Temperatura 1. Temperatura 1, ¿no es cierto? Esa viene a ser temperatura 1. Seguimos. Determinemos el volumen que ocuparía. ¿Qué volumen me pide determinar?
Volumen 2. 2. Muy bien, señoritas. Volumen 2. Dice, si aumentáramos la temperatura hasta 540 Kelvin. Si Esta es la aumentáramos temperatura 2. Muy bien. Esta viene a Temperatura ser la temperatura 2. Muy bien. Ahora, observemos los datos. Siempre recuerden que las leyes de los gases, cuando en la ley de los gases nosotros hablamos de temperatura, esta tiene que estar en escala Kelvin. ¿Por qué? Porque si está en la escala centígrada, nosotros tenemos que transformarla a la Kelvin, ¿no es cierto? En este caso, las dos temperaturas están en escala Kelvin, entonces no hay ningún problema. Muy bien. Como aquí hemos sacado datos relacionados con el volumen y la temperatura, entonces este ejercicio corresponde a la ley de Charles. La fórmula de la ley de Charles es la siguiente. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Si usted quiere expresar de acuerdo a este término final. Caso contrario, usted puede decir volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Muy bien. ¿Qué me pide encontrar en este ejercicio? ¿Quién de ustedes me dice? Volumen 2. Encontrar el volumen 2. Muy bien. Me pide encontrar el volumen 2. Me pide encontrar el volumen 2. Muy bien. Vamos a encerrarle. Vamos a subrayarle al volumen 2 para que usted se dé cuenta. ¿Sí? Esto me pide encontrar. Entonces despejo la fórmula. Volumen 2 es igual. ¿Qué ubico arriba para multiplicar? Volumen 1. Muy bien. Volumen 1 por... Temperatura 1. Temperatura 1. Por volumen 2. A ver. Tranquilas. A ver. En X, por favor, en X. Aquí, ¿qué hago yo? Temperatura 2. Por temperatura 2. Por temperatura 2. No se olviden en X. Ya. Sobre... Temperatura 1. Muy bien, sobre temperatura 1. No se olviden el despeje de fórmulas. Muy bien. Ahora reemplacemos datos. Volumen 1, ¿cuánto mide? ¿Cuánto vale? 6 metros 6 cúbicos. metros Muy bien, cúbicos. 6 metros cúbicos. Control C. Control V. Muy bien. Por... 540. Muy bien, 540. Dividido para 270. Muy bien, 540 Kelvin. Todo esto lo vamos a dividir para temperatura 1, que es 270. Muy bien. ¿Qué podemos simplificar aquí? Kelvins. Muy bien, Kelvin con Kelvin, ¿no es cierto? Y la respuesta nos tiene que quedar en ¿qué? ¿En metros cúbicos? Muy bien, metros cúbicos. ¿Dividido para cuánto era? 200. Son 70 kelvins. Kelvin. Simplificamos Kelvin con Kelvin. A ver, operación, por favor, ¿quién me ayuda? 12 metros cúbicos, dice. Gracias, joven. 12 metros cúbicos. Ya, muy fácil, ¿no es cierto? Muy facilito, ¿sí? Ya, sigamos con el siguiente ejercicio. Dice, un gas. De igual forma, yo les he tenido aquí con el nombre de la ley. Un gas que se encuentra a una temperatura de 298 Kelvin ocupa un volumen de 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Qué volumen ocuparía si aumentamos 50 Kelvin a su temperatura? Mucha atención aquí a leer este ejercicio. Dice, ¿qué volumen ocuparía si aumentamos 50 Kelvin a su temperatura? Vamos sacando datos. Iniciemos de nuevo con la lectura.
Un gas se encuentra a una temperatura de 298 Kelvin. ¿Qué viene a ser ese dato? 298 Kelvin. ¿Dónde le ubico a ese? Temperatura 1. Temperatura 1. Muy bien, control C. Esto viene a ser temperatura 1. Control V, muy bien. Ocupa un volumen de... ¿Ese qué viene a ser ese dato? 5. Ese viene a ser volumen 1. ¿no es cierto? Este viene a ser Sí. volumen 1. Muy bien, seguimos. ¿Qué volumen ocuparía? ¿Qué volumen me pide encontrar? El mismo de antes. Volumen ¿sí? El dos. volumen 2. Muy bien, volumen 2. Dice, si aumentamos 50 Kelvin a su temperatura. Temperatura 2. Temperatura 2. Ya, pero muy bien. Pero dice, si aumentamos 50 Kelvin a su temperatura. Entonces, ¿cuánto vendría a ser la temperatura 2? 340. Si aumentamos, dice 50 Kelvin a su temperatura inicial, o sea, entonces, ¿cuánto vendría a ser la temperatura 2? ¿50 Kelvin o sumo 50 con 298? ¿Sumo? Sumar, por eso dice, si aumentamos 50 Kelvin a su temperatura, es decir, su temperatura inicial es de 298. Y acá me dice si aumentamos 50 Kelvin a su temperatura, se refiere a la temperatura inicial, entonces aquí debo sumar 50 más 298. ¿Cuánto me viene a dar? 348. 348 48. Kelvin. Debemos interpretar bien, muy bien. Nos encontramos, señoritas, con la misma fórmula, con el mismo despeje, porque nos pide encontrar lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Nos pide encontrar lo mismo que el ejercicio anterior. Ya, muy bien. ¿Cuánto vale volumen 1? No despejamos porque ya lo hicimos anteriormente. ¿Cuánto vale volumen 1 aquí? ¿Cuánto vale volumen 1? Aquí es. 5. Muy bien. X10. A ver. Fue aquí 10 menos 3 metros cúbicos. Ya, muy bien. Eso. Control. Muy bien. Por temperatura 2, ¿cuánto vale? 348. 348. Muy bien, control C, 348. 48. Kelvin, muy bien. Esto divido para... 298. Muy bien, señorita. 298 Kelvin. ¿Quién me ayuda con la operación? Kelvin, con Kelvin se simplifica. Se van. Se va, muy bien. Y nos queda... Nos debe quedar el volumen en metros cúbicos. ¿Quién me ayuda con la operación, por favor? Dicen, Dígame. pero es salir en la calculadora, ¿verdad? Esa que dice 5x por 10 menos 3 metros cúbicos. ¿Sí? Por 10 a la menos 10. 5,83. Ya, por, aquí es por. A ver, aquí es por 348. Por 300. ¿Alguien que me ayude, por favor? Igual. Ya, dividido para 298. 5,48 metros cúbicos. Ya, yo saco 5,83, pero hagámosle entre paréntesis, por favor. 5. Abramos paréntesis. 5 por 10 a la menos 3 por 10 exponente menos 3. Cerramos paréntesis. Cinco por 10 a la menos 3. A ver, alguien que me ayude, por favor. 5 por 10. 5 exponente menos 3 por 348
igual dividido para 298 igual 6,57. me sale 5.83 por 10 a la menos 3. 5,83 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Estos dos ejercicios se relacionan con la ley de Charles. Ahora sí vamos con la de Gay-Lussac. Recuerden que Gay-Lussac, él nos hablaba de presión y temperatura, ¿sí? Dice, una cierta cantidad de gas se encuentra a una presión de 790 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es de 298.15 Kelvin. Determine la presión que alcanzará el gas si la temperatura sube hasta 473,15 Kelvin, si el volumen se mantiene constante. ¿Qué nos dice aquí? Como el volumen y la cantidad de materia se mantienen constantes en el proceso, podemos aplicar aquí la ley de Gay-Lussac. Muy bien, vamos aquí con los datos. Una cierta cantidad de gas se encuentra a una presión de... ¿Qué vendrá a ser este de aquí? Primera temperatura. Presión 1. Presión. 1, presión 1. Ahí nos dice tan clarito. Presión 1. ¿No es cierto? Cuando la temperatura es de... ¿Qué temperatura vendrá a ser este de aquí? 290. Temperatura 1. 1, ¿no es cierto? Control V. Determine la presión, es decir, ¿qué presión me pide que determine? La presión 2. Muy bien, determine la presión 2, dice que alcanzará si la temperatura sube hasta los... ¿Esta qué temperatura? 473. Ya, muy bien. Temperatura 2. Muy bien, señorita. Temperatura 2. Muy fácil los ejercicios, ¿sí? Lo importante es que usted sepa interpretar y nada más. Por favor, Daniela. Muy bien. Aquí nos encontramos nosotros con la fórmula. Como me pide encontrar presión 2, vamos a tratar de despejar la fórmula, ¿sí? Esto me pide, ¿no es cierto? A ver, Daniela Rosillo. ¿Sí me escuchas, Daniela? Vamos despejando la fórmula. P2 es igual a ¿qué? A ver, Daniela. ¿Estás, Daniela? A ver, alguien que me ayude, por favor. Daniela, le pongo falta este momento. Dice, no la escucho bonito, se me va el internet. Sí, pero deja por favor de estar aquí subrayando acá la pantalla, ¿viste? A ver, despéjame, Daniela, esta fórmula de aquí. No Yo sé le si- hice, no, yo no. A ver, tranquila, sí, ayúdame, ¿ya? Despéjame aquí esta fórmula. Presión 2 es igual a ¿qué? Eso tenemos que despejarlo, dicen ahí. Sí, ayúdame, por favor. Presión 2 estoy queriendo yo despejarle. ¿A qué es igual? Es igual a la presión 2 a 2 Ya, sobre T1. muy bien, sobre T1. Ya, reemplacemos datos, por favor. ¿Cuánto vale presión 1? 790. Muy bien, 790 milímetros de mercurio. Control C, presión 1 vale 760 milímetros de mercurio por... ¿Cuánto vale temperatura 2? 473,15. Muy bien. Grados Kelvin. Grados Kelvin. Dividido para
298,15. 108,15 grados Kelvin. Muy bien, 298,15 Kelvin. Muy bien, aquí simplificamos Kelvin con Kelvin. Kelvin, ¿cuál? Muy Se van. bien, ya. Ayúdeme por favor con esta operación. 790 por y dividir. ¿Sí me están ayudando? Mil 1253,69. 1200. 53. 1253,69. 69. ¿Qué? Milímetros de mercurio. MM quiere Milímetros decir de mercurio. milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces, señoritas y jóvenes, retomemos de nuevo nuestra fichita pedagógica. Como se dan cuenta, los ejercicios no son nada difíciles, ¿sí? Son muy fáciles, ¿ya? El día de mañana en la clase presencial haremos otros tipos de ejercicios. Recordarán que cuando hablamos nosotros de temperatura, en las leyes de los gases siempre esta tiene que estar expresada en escala Kelvin. Si se expresa en la escala centígrada, nosotros tenemos que sumarle a ese valor que nos da 273 y transformarle a la escala Kelvin. Muy bien. Dentro del debercito de ustedes, muy fácil, atención, dice en la primera, conteste las siguientes interrogantes. ¿Qué relaciona la ley de Charles? La ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura. En el literal B, ¿qué relaciona la ley de Gay-Lussac? La ley de Gay-Lussac relaciona la temperatura y la presión. Aquí nos encontramos con dos ejercicios. Uno de ellos se refiere a la ley de Charles y el otro a la ley de Gay-Lussac. Aquí, miren, observemos aquí que aquí nos viene una temperatura expresada en escala centígrada. A esta nosotros tenemos que sumarle 273 y ahí se nos transforma ya a Kelvin. Dice, una determinada cantidad de neón ocupa 0.3 litros a 200 grados centígrados. Entonces, esta es temperatura 1, pero a estos 200 tenemos que sumarle 273 y esa cantidad ya es en escala Kelvin. Punto seguido, calcular el volumen que ocuparía a 0 grados centígrados, ¿sí? A este 0 grados centígrados también debemos sumarle 273 y esa sería ya la escala Kelvin. Entonces, miren, aquí ya debemos convertir la centígrada a Kelvin. Muy bien. En el siguiente ejercicio dice, se calienta aire en un cilindro de acero de volumen constante, cuya temperatura y presión iniciales son 20 grados centígrados y 3 atmósferas, respectivamente. Determine la temperatura final del cilindro si la presión aumenta hasta llegar hasta 9 atmósferas. ¿Sí? Entonces, el un ejercicio se refiere a la ley de Charles y el otro ejercicio se refiere a la ley de Gay-Lussac. Muy bien, señoritas y jóvenes, este momento, por favor. En este momento yo les voy a controlar asistencia, ¿sí? Ya les.